En este vídeo voy a hacer una introducción del color dentro del contexto de la fotografía. Como hemos mencionado en vídeos anteriores, la fotografía es escritura con luz. Por lo tanto, la fotografía va a utilizar la luz como materia prima para generar una imagen, ¿no? Que va a ser capturada a través de un material fotosensible o a través de un sensor y después llevado a información digital. De una u otra manera, por los métodos tradicionales o por quizás los métodos más recientes digitales, la luz es el elemento fundamental. La imagen a color se empieza a crear a nivel práctico en la fotografía a finales de la década, a finales del siglo XIX, la década del 1890. Pero realmente se hace práctico, ¿no? A nivel comercial en las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, en toda esa época de 1839 en el que nace el medio, hasta final del siglo XIX, la fotografía es básicamente blanco y negro. Habíamos mencionado que se pigmentaba la imagen, ¿no? Para crear esa apariencia de información a color, ¿no? Muy vinculado a la experiencia de la pintura. En términos prácticos, ¿no? Para generar una imagen a color, ya sea a través de uso de película o a través de los sensores de nuestras cámaras digitales, tenemos que hacer referencia a la teoría básica del color, ¿vale? La luz blanca, se compone, para crear tú la luz blanca, un rayo de luz blanca, tienes que combinar diferentes elementos esenciales. Se le conocen como los colores primarios de la luz. Los métodos en el que podemos generar color con luz se clasifican de dos formas: métodos aditivos y métodos sustractivos. Para yo crear una imagen a color, hoy día se puede hacer de una manera o de otra. Tradicionalmente se utilizan los métodos aditivos, y más en el contexto digital, el método aditivo es uno de los más utilizados. ¿Qué implica el método aditivo? Que yo tengo la luz blanca que se compone del componente rojo, verde, azul. ¿Qué quiere decir eso? Que se llama aditivo porque yo voy a añadir cada uno de esos componentes para generar el color deseado. Añadimos componentes de rojo, añadimos componentes de verde y añadimos componentes de azul para crear una imagen RGB o RGB. Es uno de los modelos más utilizados en la fotografía, ese método aditivo. Por tanto, el rojo, verde, azul se le conoce como primarios aditivos. No son los únicos, no es la única forma, el único método que yo puedo utilizar para generar color. Puedo crear color a través del método opuesto, que es sustractivo, que en vez de añadir color, yo le resto color. Y normalmente logramos sustraer color a través del empleo de los primarios sustractivos, que son los colores opuestos al rojo, verde y al azul. Del rojo tenemos el cian, del verde tenemos el magenta y del azul tenemos el amarillo. Por lo tanto, podemos crear con luz quitándole color a la luz a través de mezclando cian, magenta y amarillo. Se le conoce también como el modelo, ¿no? Método CMY, ¿no? A lo mejor le suena esas siglas, porque también se le conoce como CMYK. Por lo tanto, siempre que vas a trabajar con tintas, con impresoras, normalmente vas a trabajar en métodos sustractivos. Pero acuérdense, nosotros que estamos capturando una imagen con luz, vamos a confeccionar la imagen partiendo de ese modelo aditivo RGB. Vamos a manipular la luz dentro de la computadora manteniendo esas características de ese espacio RGB.
que es sumamente importante. Por lo tanto, el RGB va a ser realmente el modelo más utilizado para generar cualquier color dentro de la fotografía analógica y sobre todo en digital. Dentro de ese espacio RGB hay una serie de sabores, de pequeñas diferencias, dependiendo del uso que yo quiero darlo. Las cámaras digitales te van a permitir la utilización de espacio RGB, pero te va a permitir dar dos opciones para tú seleccionar dos sabores, dos variaciones de ese modelo RGB. Existen realmente varias variaciones, pero hay dos sumamente importantes que nuestras cámaras DSLR te van a facilitar, que puede ser el modelo sRGB o el modelo de RGB 1998. Son dos diferencias dentro del espacio RGB, pero que uno va a tener mayor calidad que otro. El espacio sRGB normalmente se utiliza para web, para utilización de páginas web. Es un modelo de color mucho más simplificado que va a tener un gamut, una variación de color mucho más limitada. En cambio, el otro modelo, RGB 1998, va a tener un gamut mucho más amplio. Si nosotros vamos a manipular color y eventualmente sabemos que vamos a imprimir, debe utilizar el modelo RGB 1998. Ese es el modelo más óptimo para impresión final. Si yo sé que eventualmente mi imagen va a tener una vida exclusiva dentro del web, pues debería utilizar el otro modelo, el modelo sRGB. Nuestras cámaras, a la hora de capturar, te permiten definir ese espacio de color. Y eso es sumamente importante, porque eso te va a dar unas posibilidades técnicas a largo plazo. Tú podrías empezar en un modelo mucho más amplio, de un gamut mucho más amplio, como puede ser RGB 1998, y eventualmente convertir tu imagen a un modelo de web sRGB. Eso se puede hacer dentro del contexto de Photoshop. Les puedo explicar eventualmente de cómo hacer ese tipo de conversión, pero es muy importante definir esas posibilidades. Acuérdense, el modelo RGB es el modelo que más yo voy a utilizar. Dentro de esas posibilidades tenemos el sRGB y tenemos el Adobe RGB 1998, que es el que me va a proveer mejor calidad. Yo voy a manipular mi imagen en ese modelo RGB. Eventualmente yo voy a imprimir y en ese proceso de impresión habrá que convertir a CMYK. Pero por el momento no se preocupen, porque la mayoría de las imágenes las vamos a trabajar dentro del contexto de pantalla. Si estoy trabajando en pantalla, si estoy trabajando para cámara y no se va a imprimir, pues me debo mantener en ese modelo RGB.